¿Qué pasa con tu alma cuando mueres? Llevo 50 años investigando esta pregunta y lo que he encontrado no solo cambió mi fe, sino que me obligó a reescribir todo lo que creía saber sobre la muerte. No hablo de teorías ni de consuelos baratos. Hablo de documentos, de testimonios, de personas que cruzaron al otro lado y volvieron, de manuscritos antiguos que la Iglesia mantuvo ocultos durante siglos. Y todo apunta a una verdad que muchos no están listos para escuchar. Pero antes de sumergirnos en esto, quiero detenerme un momento, porque sé que el tema de la muerte nos toca a todos. Sé que hay alguien viendo este video que ha perdido a un ser querido, que ha sentido el vacío, que se pregunta si hay algo más. Por eso, antes de continuar, quiero orar por ti. Señor, te pedimos que abras nuestros corazones a la verdad sobre la vida eterna. Que este video sea una ventana a tu promesa. Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora, porque juntos vamos a explorar lo que realmente ocurre cuando dejamos este cuerpo. Amén. Ahora, déjame contarte lo que descubrí. Todo empezó con una conversación en una habitación de hospital en Madrid, en 1985. Un paciente que había sufrido un paro cardíaco me describió con lujo de detalles lo que había visto mientras su cuerpo yacía sin vida. Me habló de una luz que no cegaba, de un amor tan denso que se podía tocar, de un encuentro con su abuela que había muerto 30 años antes. Yo era periodista, no creyente, pero ese testimonio me persiguió. Empecé a investigar, viajé a la India, a Israel, al Vaticano, entrevisté a más de 200 personas con experiencias cercanas a la muerte. Y lo más impactante fue la consistencia de sus relatos. Todos describían lo mismo, la sensación de salir del cuerpo, la capacidad de ver lo que ocurría abajo, el túnel, la luz, el juicio de amor. Y entonces encontré el documento que lo cambiaba todo. Un manuscrito del siglo I, conservado en una biblioteca secreta del Vaticano que narraba con precisión quirúrgica el viaje del alma después de la muerte. Lo que está a punto de escuchar no es ficción, es lo que documentos antiguos y ciencia moderna coinciden en afirmar. Pero empecemos por el principio. ¿Qué dice la Biblia sobre el alma? La palabra hebrea es nefesh, que significa aliento vital, pero también persona. No es un concepto etéreo. En el Génesis, Dios sopla en la nariz del hombre y se convierte en nefesh viviente. El alma no es algo que tengas, eres un alma. Pero la muerte, según el Antiguo Testamento, es ir al Sheol, un lugar oscuro de silencio. Sin embargo, hay un texto que siempre me fascinó. Eclesiastés 12:7 dice que el polvo vuelva a la tierra y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Eso implica una separación. Y si seguimos la pista en el Nuevo Testamento, Jesús habla claramente del paraíso, del seno de Abraham, del infierno. No son metáforas. Jesús resucitó a Lázaro, pero antes de hacerlo dijo, nuestro amigo Lázaro duerme. Los discípulos pensaron que dormía físicamente, pero Jesús se refería a la muerte. Luego, cuando resucitó a la hija de Jairo, dijo, no está muerta, sino que duerme. ¿Por qué esa insistencia en el sueño? Porque el alma no muere, simplemente espera, pero espera consciente. Lo vemos en la parábola del rico y Lázaro. El rico está consciente, sufre, habla. Lázaro está en el seno de Abraham, consolado. Esto no es una simple historia, es una revelación de lo que ocurre inmediatamente después del último suspiro. Ahora, déjame llevarte a algo que nunca te contaron en la catequesis. En los evangelios apócrifos, especialmente el Evangelio de Pedro, que fue excluido del canon, se describe con detalle la bajada de Cristo al Hades entre su muerte y resurrección. Ese tiempo, esos 3 días, son un mapa del viaje del alma. En la tradición ortodoxa se llama la anástasis o la descensión a los infiernos. Cristo va a buscar a Adán y Eva, a los justos del Antiguo Testamento, y los libera. ¿Pero qué significa eso para nosotros?
que la muerte no es un muro, sino una puerta, y esa puerta se abre en el instante en que el corazón deja de latir. Lo sé porque lo he documentado. Entrevisté a una mujer en Barcelona que, durante una operación a corazón abierto, se vio flotando sobre su cuerpo. Vio al cirujano sudando, oyó las conversaciones de las enfermeras y luego fue atraída hacia un túnel. Al final del túnel, su padre, que había muerto años antes, la esperaba. Él le dijo: «Todavía no es tu hora, vuelve». Y ella despertó en la cama del hospital con los médicos asombrados de que hubiera sobrevivido. Ese tipo de testimonio se repite en todas las culturas, en todas las religiones. No es una alucinación. La neurociencia ha intentado explicarlo como una falta de oxígeno, pero no logran explicar por qué los pacientes ven detalles precisos que ocurren fuera de su campo visual. Y aquí viene lo que J. Benítez documentó en sus viajes. En los años 90 tuve acceso a los archivos desclasificados del proyecto Blue Book, pero no para hablar de ovnis, sino de algo más profundo. Encontré informes de pilotos que habían tenido experiencias cercanas a la muerte durante accidentes y describían el mismo patrón. Pero lo más sorprendente fue cuando me permitieron estudiar un manuscrito copto del siglo III encontrado en Nag Hammadi, que contenía un diálogo entre Jesús y sus discípulos sobre la naturaleza del alma. Jesús dice allí: el alma no es de este mundo, viene de la luz y a la luz regresa. Pero el camino está custodiado por arcontes, entidades que intentan atraparla con recuerdos terrenales. Eso coincide con lo que muchas personas describen en sus NDE, una revisión de la vida donde cada acción, cada pensamiento se despliega ante ti y sientes el impacto que tuviste en los demás. No hay escapatoria. Es un juicio, pero no de condena, es un juicio de claridad. Y ese juicio, según el Evangelio de Tomás, es inmediato. No hay purgatorio, dijo Jesús. El reino del Padre está extendido sobre la tierra y los hombres no lo ven. Al morir se corre el velo. Quiero compartir algo muy personal. Yo, después de décadas investigando estos misterios, encontré una herramienta que transformó mi vida espiritual. Cada mañana, antes de abrir los ojos del todo, cojo mi teléfono y abro una aplicación que me guía a través de las escrituras y los hallazgos arqueológicos que he documentado. Es como tener un compañero de viaje que me recuerda que no estoy solo, que la vida eterna comienza ahora. No te imaginas lo que ha cambiado mi rutina. Ya no veo la muerte como un final, sino como un paso. El enlace está en el comentario fijado. Échale un vistazo después del video, porque lo que te voy a contar ahora es solo una parte de lo que esta app te ofrece cada día. Pero sigamos, hablemos del momento exacto de la muerte. Los médicos lo llaman paro cardiorrespiratorio, pero quienes lo han vivido dicen que hay una sensación de paz increíble, seguida de un tirón, como si el alma se desprendiera del cuerpo. En la Biblia, el apóstol Pablo describe esto en 1 Corintios 5:8. Preferimos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Pero ¿cómo es ese presente al Señor? Una mujer que entrevisté en Argentina, llamada Ana, me contó que durante un coma inducido se encontró en un campo de flores de colores imposibles y allí estaba Jesús, no con barba y túnica, sino como una presencia de luz que irradiaba un amor que ella nunca había sentido. Y Jesús le dijo: «Hija, todavía tienes trabajo que hacer». Cuando despertó, su vida cambió por completo. Dejó el alcohol, se reconcilió con su familia. Eso no es una alucinación, es una transformación real. Pero hay un detalle que muchos pasan por alto. En los manuscritos del Mar Muerto, específicamente en el rollo de la guerra, se habla de los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas y de un juicio final que ocurre después de la muerte. Pero también hay una sección que describe cómo las almas de los justos son llevadas a un lugar de reposo donde esperan la resurrección.
y los arqueólogos encontraron en Qumrán un calendario litúrgico que marcaba los días en que se conmemoraba a los muertos. Los esenios creían que los muertos estaban conscientes y que podían interceder por los vivos. Eso plantea una pregunta. Es decir, ¿están nuestros seres queridos fallecidos cerca de nosotros? Según las experiencias que he recogido, sí. Muchas personas ven a sus familiares muertos en el momento de su propia muerte, como si vinieran a acompañarlos. No es fantasía, es un patrón universal. Hablemos del tercer cielo de Pablo. En 2 Corintios 12, Pablo dice que fue arrebatado al tercer cielo y que oyó palabras inefables. Los teólogos discuten qué es el tercer cielo. Algunos dicen que es el paraíso, otros que es el lugar donde Dios habita. Pero yo encontré un texto en la literatura apocalíptica judía, el Apocalipsis de Sofonías, que describe los cielos como niveles de conciencia. El alma, al morir, asciende a través de estos niveles y en cada uno debe dar cuenta de su vida. Si está limpia, continúa. Si no, se queda en un lugar de purificación. Eso no es muy diferente del purgatorio católico, pero la clave es que el purgatorio no es un lugar de fuego físico, sino de sanación del alma. Y eso lo confirman las NDE, personas que ven un lugar de belleza increíble, pero también otros que ven una especie de niebla gris o sienten una soledad terrible dependiendo de su estado espiritual. Ahora, déjame ponerte un ejemplo concreto. En el año 2006, un paciente llamado John en Estados Unidos estuvo clínicamente muerto durante 45 minutos. Cuando lo reanimaron, describió con detalle la conversación que los médicos tuvieron en la sala de espera a 2 pisos de distancia. No solo eso, dijo que había visto a su hermana, que vivía en otro estado, llorando en su casa en el momento exacto en que él moría. Más tarde se confirmó que la hermana había sentido una angustia repentina a esa hora. Eso no tiene explicación neurológica. El alma estaba fuera del cuerpo, conectada con otros. Y lo más fascinante es que esto no es nuevo. En los Hechos de los Apóstoles, Pedro es liberado de la cárcel por un ángel. Y cuando llega a la casa de María, la criada lo oye, pero no le abre porque piensa que es su fantasma. Los primeros cristianos creían que los muertos podían aparecerse. ¿Por qué lo hemos olvidado? I want to pause here for a moment, porque sé que alguien que está viendo esto ha perdido a alguien. Tal vez un padre, una madre, un hijo, y te preguntas si están bien, si te ven, si te escuchan. Yo te digo que sí, he documentado demasiados casos para dudarlo. Pero más importante, ellos quieren que vivas tu vida plenamente, que no temas a la muerte. Escribe en los comentarios el nombre de esa persona que recuerdas ahora mismo. Yo leeré cada nombre y oraré por ellos. Este canal es una comunidad de fe y no estás solo. Vayamos a la evidencia más sólida que he encontrado. En 1995 estuve en Grecia estudiando el texto del Testamento de Abraham, un escrito apócrifo del siglo II. Allí se describe cómo el arcángel Miguel lleva el alma de Abraham al cielo y en el camino Abraham ve 2 puertas, una ancha y una estrecha. La ancha lleva a la perdición, la estrecha a la vida. Pero lo que me impactó fue la precisión de los detalles. El alma es pesada por las buenas obras y los pecados son como plomos que la arrastran hacia abajo. Eso coincide con la tradición egipcia del juicio de Osiris, donde el corazón se pesa contra una pluma. ¿Casualidad? No lo creo. Hay una verdad subyacente que todas las culturas han percibido. La muerte no es el final y somos responsables de nuestras acciones. Y hablando de responsabilidad, quiero hablarte de algo que descubrí en Caballo de Troya. Durante mi investigación sobre la muerte de Jesús, encontré que el momento de su muerte fue acompañado de fenómenos geológicos, un terremoto, oscuridad sobre la tierra, pero también hubo un detalle que pocos conocen. Las tumbas se abrieron y muchos santos resucitaron y aparecieron en Jerusalén. Mateo 27, 52, 53 lo dice. Eso significa que la muerte de Cristo rompió las barreras del Hades.
y desde entonces la muerte ya no tiene poder. Pero ¿cómo se aplica eso a nosotros? Que en el momento de nuestra muerte, si estamos unidos a Cristo, no iremos a un lugar de espera, sino directamente a su presencia. Jesús le dijo al ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso, no mañana, no después del purgatorio. Hoy eso es una promesa directa. Ahora, una de las objeciones más comunes: ¿qué pasa con los que no conocieron a Cristo? ¿Van al infierno? Aquí debo ser cuidadoso. La Biblia dice que Dios quiere que todos se salven y que Cristo descendió a los infiernos a predicar a los espíritus encarcelados. 1 Pedro 3:19. Eso indica que incluso después de la muerte hay oportunidad de arrepentimiento. No me preguntes cómo, pero la misericordia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Yo he visto casos de personas ateas que en su NDE se encontraron con una luz de amor y cambiaron radicalmente. La muerte es el momento de la verdad, pero también de la gracia. Permíteme que te lleve a una escena que nunca olvidaré. Estaba en un hospital de Sevilla entrevistando a una mujer llamada Carmen. Tenía cáncer terminal y sabía que le quedaban días. Me dijo: Jotofa, no tengo miedo, he visto a mi madre esperándome al final de la cama. Me sonríe, sé que voy a un lugar hermoso. Murió 3 días después, con una sonrisa en el rostro. Su familia me llamó para contármelo. Esa paz no se puede fingir. There's a detail that archaeologists couldn't explain for decades. En las catacumbas de Roma, las inscripciones cristianas no hablan de muerte, sino de dormición. Durmió en la paz del Señor. Y los símbolos son el pavo real, que representa la inmortalidad, y el ancla, que representa la esperanza. Los primeros cristianos no temían a la muerte, la veían como un nacimiento a la vida verdadera. Y eso es lo que quiero que te lleves hoy. La muerte no es un monstruo, es una puerta. Y del otro lado te esperan los que te aman y te espera Dios. Now, before you go anywhere, everything we just went through, the testimonies, the manuscripts, the promise of Jesus, this can't be just a video you watched once. It needs to become part of your daily walk. That's exactly why I put something in the pinned comment. The tool I mentioned earlier, Sesavara, the tool I mentioned earlier, the one I use every morning before I start my day, it takes everything we discussed today and turns it into a daily encounter with the living God. Not once, every single day. Go to the pinned comment, comment recient right now. Don't scroll past it. If this video has touched you, if you feel that there is more, subscribe to this channel. I go deep every week and I want you to be part of this family. And one more thing, right now, while you're feeling this, think of one person, just one, someone who is mourning, someone who is afraid of dying, someone who needs to know that they are not alone. Send them this video. You might change their life tonight. You might be the answer to a prayer they prayed last night. Porque la muerte no tiene la última palabra. La última palabra la tiene la vida. Y esa vida ya ha comenzado en ti. Que Dios te bendiga.